Hola, sean bienvenidos a la clase de Teología Estudiando lo Divino. En esta sesión daremos continuidad al tema que dejamos pendiente en la sesión pasada en torno a las principales sectas cristianas, la católica, la ortodoxa y la protestante. Cada una llama a las otras contrapartes como herejes. Entonces, en este sentido, ¿sería prudente englobarlas en un mismo cristianismo? ¿Cuáles son sus diferencias doctrinales esenciales? Y hago esta pregunta porque, seguido en los conteos de las religiones, se engloban a las religiones de la siguiente manera. Cristianismo con 2.300 millones de personas afiliadas, representando el 28.8% de la población mundial aproximadamente. Le seguiría el Islam con 2.020 millones de personas, aproximadamente el 25.6% de la población mundial. Seguido por los no afiliados, denominados como ateos y agnósticos, con 1.900 millones de personas, 24.2% de la población mundial, seguido del hinduismo con 1.180 millones, representando el 14.9%, el budismo con 324 millones de personas afiliadas, aproximadamente el 4.1% de la población mundial, y el judaísmo con 14.8 millones de personas, el 0.2% de la población mundial. Pero si hacemos un análisis, si seccionamos estas religiones por sus sectas, quedaría de la siguiente manera. En primer lugar, el Islam suní con 1.580 millones de personas ocuparía la posición número 1, seguido de los católicos con 1.270 millones de personas, seguido de los protestantes con 625 millones de personas, y luego estarían los ortodoxos con 295 millones de personas, seguido del Islam Shia con 220 millones de personas, y así también con el hinduismo y el budismo. Así que si lo separamos, el cristianismo no sería la religión número 1 más seguida en el mundo. Así que ahora, en cuanto a la siguiente pregunta, ¿cuáles son las diferencias cruciales y doctrinales en cuanto a estas sectas principales del cristianismo? Vamos a explorarlas y vamos a compararlas. Primero, la Iglesia ortodoxa surgió en el siglo XI de esta era, produciéndose con la fractura formal del cristianismo, representado históricamente como un cisma de Oriente y Occidente. Principalmente los patriarcas de Oriente se buscaban equiparar al poder del Papa en Occidente, diciendo que era uno más de ellos, primero entre iguales, primus inter pares, y entraron en conflictos de poder. Después, en el siglo XVI, fue que se originó el movimiento protestante, creando esa iglesia. Liderado por el obispo Martín Lutero, exhortó a que la iglesia regresara a las enseñanzas originales de la Biblia y quería reestructurar las iglesias en Europa, haciendo la reforma protestante que fue contestada por la Iglesia Católica con la Contrarreforma. En este video solamente vamos a comparar los católicos contra los cristianos y en el siguiente video, primero Dios, compararemos a los católicos con los protestantes. Entonces, es importante decir que en un inicio toda la iglesia se consideraba ortodoxa por los primeros concilios que combatieron a las otras llamadas herejías y otros movimientos cristianos que ya describimos en el video pasado. Entonces fue en el siglo XI que se produce una división oficialmente el 16 de julio del año 1054. La Iglesia ortodoxa se difundió más que nada en Oriente por el Imperio Bizantino, justamente cuando el imperio se dividió en dos. Entonces,
no quedan divididos específicamente por temas religiosos, sino que había un tema político también en el Imperio Romano. Entonces, ¿cuáles son estas diferencias doctrinales? En primer lugar, los ortodoxos defienden la posición de que el Espíritu Santo viene del Padre, mientras que los católicos dicen que el Espíritu Santo viene del Padre y del Hijo. Los ortodoxos dicen que la naturaleza de María, la paz sea con ella, proviene de una naturaleza humana, mientras que los católicos la pintan con un carácter divino. Los ortodoxos también creen que el purgatorio no es un lugar específico, sino que es un término un tanto místico de purificación, mientras que los católicos claramente dicen que las almas de los creyentes que no se arrepintieron completamente tienen que ir a un lugar en específico por un tiempo específico. Los ortodoxos no aceptan imágenes en sus iglesias, mientras que los católicos llenan sus iglesias con imágenes. Los ortodoxos se bautizan sumergiéndose por completo en el agua, mientras que los católicos solamente se mojan la cabeza. Los ortodoxos solamente tienen permitido hacer una misa al día, mientras que los católicos pueden hacer varias. Los ortodoxos no utilizan instrumentos musicales, mientras que los católicos, utilizan de todo. También los ortodoxos utilizan otro calendario, el calendario juliano, que dice que la Navidad es el 7 de enero, con una separación aproximada entre 11 días o 2 semanas. Mientras que los católicos utilizan el calendario gregoriano. Y aquí el meollo del asunto, los ortodoxos aceptan solamente 7 concilios de la Iglesia, mientras que los católicos aceptan 21 concilios. Y lo que ya dijimos previamente, los ortodoxos no reconocen la supremacía del Papa, mientras que los católicos, pues, lo tienen como figura principal. Las iglesias principales ortodoxas en el siglo V en Oriente estaban más que nada situadas en Asiria, Jacobita, en la India, en Egipto, en Etiopía y en Armenia, conocidos como los 4 antiguos patriarcados en Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén. Y tienen subdivisiones en Moscú, Rumania, Grecia, Serbia, Bulgaria, etc. Esto pasa porque cada iglesia se reconoce como independiente la una de la otra y no aceptan la supremacía del Papa. Aunque comparten con los católicos los 7 sacramentos, la fe, la creencia en que Jesús es Dios y que la iglesia es la casa de Dios. Mientras que el catolicismo se situó principalmente en Europa y Sudamérica, en el norte de Europa, en Inglaterra y Estados Unidos, que luego se hizo una variante con los protestantes. Entonces aquí cabe preguntarnos, ¿son realmente estas diferencias doctrinales tan severas? También algunos tienen diferencias en la creencia de que si los súbditos se salvan simplemente por la gracia divina o también son responsables de sus actos. Aunque ambos siguen la Trinidad, sí que hay algunas diferencias en especial. Entonces, ¿cabría juntarlas en la misma religión cristiana o son 2 religiones diferentes? En el siguiente video vamos a comparar a los protestantes con los católicos. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente video.